docente universitario de pre y posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca y gerente de auditoría en Ebelemos Tercero y Asociados. Adelante, estimado. Buenas noches, público oyente, colegas, buenas noches. Vamos a continuar con esta segunda conferencia expositiva a cargo del CPC Gerardo Vargas Haro. El CPC Gerardo Vargas Haro tiene título profesional de Contador Público por la Universidad Nacional de Trujillo, registrado en el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad con matrícula 02-1814. Tiene una maestría en Ciencias Económicas con mención en Auditoría por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha sido presidente o es presidente del Consejo de Ética del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, periodo 2022-2023. Perito contable, miembro del Comité de Peritos del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Perito contable del Poder Judicial, REPEG, y perito de la Fiscalía de la Nación, nómina Distrito Fiscal de la Libertad. Cargos en la función pública: Contador General del Gobierno Regional, Región La Libertad, jefe del área de Finanzas del Registro Público de la Libertad, jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, integrante del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, integrante del OSI de la Municipalidad Distrital de Porvenir, Trujillo La Libertad, gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, asesor de la alta dirección de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. También ha desempeñado cargos como auditor financiero, profesional con alta especialización en auditoría de estados financieros y evaluación del sistema de control interno, auditor gubernamental de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora y asesor de alta dirección de la Municipalidad Distrital de Porvenir. Bien, vinculado con la exclusividad de la SOA Larry Piminchumo, Leighton y Asociados. Colega Gerardo Vargas, tiene usted, le doy la palabra para que haga inicio de su exposición. Pues, adelante, colega. Gracias. Buenas noches con los participantes. Estoy listo para realizar la ponencia de el nuevo enfoque de la auditoría financiera gubernamental. Bueno, con pantalla grande. La pantalla, el siguiente, pues. O esa es la presentación. Ya comienza a moverlo. No, ya. Pero no se ve bien. Sistema Nacional de Control. El artículo 12 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, del 13 de julio de 2002, define que el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental. Está conformado por los siguientes órganos de control: la Contraloría General de la República como ente rector, todas las unidades orgánicas responsables de la función del control gubernamental de las entidades del Estado, OSIS, las sociedades de auditoría externa independientes cuando son designados por la Contraloría General de la República y contratadas durante un periodo determinado para realizar servicios de auditoría en las entidades públicas. En este contexto, el artículo 16 de la ley número 27785 comentada define que la Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene
por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. En este contexto, la Contraloría General de la República es el único organismo facultado para autorizar la realización de acciones de control en las entidades públicas, dado al carácter de ente técnico rector del sistema. Los estados financieros y estados presupuestarios del sector público, estados financieros son los productos del proceso contable que en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales están orientados a revelar la situación, actividad y flujos de recursos físicos y monetarios de una entidad pública a una fecha y periodo determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios. Los estados presupuestarios son aquellos que presentan la programación, los PP1 y los PP2, y ejecución del presupuesto de ingresos, el EP1, y de gastos, el EP2, por fuente de financiamiento aprobados y ejecutados conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad para un periodo determinado dentro del marco legal vigente. Nuevo marco normativo de la auditoría financiera gubernamental. Mediante resolución de Contraloría número 445-2014 CG del 3 de octubre del 2014 se aprueba la directiva número 05-2014 denominada Auditoría Financiera Gubernamental y el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, dejando sin efecto la directiva número 013-2001 aprobada por resolución de Contraloría número 117-2020. Las normas mencionadas entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Perú. Es ahí donde comienza, diríamos, al nuevo enfoque de la auditoría financiera gubernamental, que la vamos a seguir describiendo. La finalidad del nuevo marco regulatorio, regular la auditoría financiera a realizarse en el sector público a fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados presupuestarios y financieros, así como contribuir a la eficiencia, eficacia y calidad en la auditoría a la Cuenta General de la República. Objetivos: establecer las disposiciones y criterios técnicos que rigen a la auditoría financiera gubernamental, estandarizar el proceso y la terminología de la auditoría financiera gubernamental, propiciar que los informes de auditoría financiera gubernamental que se emiten en el ámbito del Sistema Nacional de Control contribuyan a mejorar la gestión pública en las entidades del Estado, incrementar la confiabilidad y calidad de las auditorías financieras gubernamentales que respaldan el dictamen anual de la Cuenta General de la República que emite la Contraloría, contribuir al uso racional de los recursos públicos y bienes del Estado. Considero oportuno mencionar de que a partir del año 2014 se presenta en nuestro país un nuevo enfoque de la auditoría financiera gubernamental, porque anteriormente había muchas confusiones. Nosotros sabemos como contadores que nuestra profesión también ha sufrido cambios sustanciales, lógicamente que para bien de la profesión. Tan es así que ahora tenemos las NIC, las NIF, y por el lado de la auditoría tenemos las NIAS. La Cuenta General de la República es un instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de las metas e indicadores de gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público durante un ejercicio fiscal. La Cuenta General de la República es auditada por la Contraloría General de la República. Objetivo: informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas. Presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, incluyendo los indicadores de gestión financiera. Proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones
y facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública. Acá quiero hacer una agregación respecto a que generalmente la cuenta general de la República, que es auditada por la Contraloría General, se realiza entre los meses de junio y julio. Recuerdan ustedes que al Congreso llega el informe de la Contraloría sobre la cuenta general de la República, pero desgraciadamente en el Congreso no tenemos los profesionales como para que puedan interpretar este informe de auditoría de la cuenta general de la República. Y es por ello también de que las normas hacia esta dirección no son bien enfocadas. Según el nuevo enfoque, el concepto de la auditoría financiera gubernamental es el examen a la información presupuestaria y a los estados financieros de las entidades públicas que se practica para expresar una opinión técnica, profesional e independiente sobre la razonabilidad sobre dichos estados, de acuerdo con la normativa legal vigente y el marco de información financiera aplicable para la preparación y presentación de información financiera. Podemos decir que tiene como enfoque, está basado en la identificación de riesgos y controles asociados a los procesos vinculados a la información presupuestaria y financiera tomados en su conjunto, enfatizando el uso adecuado de los recursos públicos, así como su registro contable. También me permito hacer un comentario que recién aparece en la auditoría financiera gubernamental el término riesgos, porque anteriormente los riesgos no se administraban debido a que no le habían dado mucha importancia. Para mi modo de entender, el riesgo es como la materia, no se crea ni se transforma, solo se mitiga. Objetivos generales: emitir opinión sobre la razonabilidad. Sigue. El término auditoría viene del latín auditorios y esta proviene, el auditor, según Kohler, Eric, en el libro Diccionario para Contadores, lo define como auditoría es el examen de contratos, pedidos y otros documentos originales para propósito de sustentar transacciones individuales antes de su reconocimiento público. Auditoría es alguna investigación sistemática o evaluación de procedimientos de operaciones para propósito de determinar la conformidad con un criterio prescrito. Auditoría es una exploración y revisión crítica de los controles internos y registros contables de los negocios de una empresa u otra unidad económica, efectuada por un contador público antes de emitir una opinión sobre los estados financieros, generalmente acompañada por una descripción del alcance y propósito del examen. Según Robert Schultzer, lo define que auditoría es el examen sistemático de los estados financieros, registros y transacciones relacionadas a las operaciones financieras y económicas de la entidad, para determinar la adherencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a las políticas de dirección de la misma entidad o a los requerimientos establecidos por los órganos superiores de control. El enfoque tradicional. Nosotros, los que nos dedicamos a la actividad de la auditoría, sabemos que en el transcurso del tiempo, el concepto de auditoría de los estados financieros se fue modificando, de tal manera que en los actuales momentos ha ocurrido un cambio sustancial, con la intervención de los organismos especializados que regulan estas actividades, tanto en la parte privada, la Superintendencia del Mercado de Valores, como en el sector público, que es la Contraloría General de la República. Las características de la actividad económica casi siempre han influido en el comportamiento de las personas y sus actividades. La auditoría no se examinó de esta influencia, es así que inicialmente se adaptó al accionar de las grandes corporaciones que concentraban una gran cantidad de mano de obra. Claro, era un factor común en los negocios. El ejercicio de la profesión en Estados Unidos de Norteamérica, en Inglaterra y en especial en la actividad de auditoría tomó características muy grandes
los equipos de trabajo eran conformados por muchas personas, como si se trataran de ejércitos de auditores, cuyos procedimientos se relacionaban más con la visualización de los activos y la verificación de la mayor cantidad posible de transacciones u operaciones. Es por ello que a los auditores le tenían cierto temor, porque sabían que de todas maneras se iba a detectar irregularidades o malos manejos. Pero en un tiempo la auditoría se había convertido como algo secundario o algo peculiar. Las empresas, por exigencia de sus usuarios o de los entes de interés, programaban auditoría en el mes de marzo después que habían presentado ya sus estados financieros ante el directorio o la Junta General de Accionistas, y lógicamente que ellos querían que el dictamen saldría con opinión limpia. Posteriormente vamos a ver las clases de dictámenes para enfocarnos mejor en lo que estamos exponiendo. Con el pasar de los años, se inició un proceso de reordenamiento de la profesión y especialmente en la actividad de la auditoría, adquiriendo importancia las acciones de control y exámenes de estado financiero, mostrando presencia las asociaciones de profesionales, las que en el Perú se denominan sociedades de auditoría, o conocido por su sigla SOAS. Contribuyó a este proceso la mayor exigibilidad legal a las empresas y a los profesionales independientes que realizaban función de auditor, multiplicándose así los entes económicos o empresas cuyos estados financieros eran sujetos a examen de auditoría, evidenciándose una salida del entorno anterior, es decir, de las grandes o enormes corporaciones. Por ejemplo, en el Perú, en el ámbito de la actividad privada, tenemos que con la dación de la Ley General de Sociedades, muchas empresas consideraban en sus estatutos la realización de la auditoría a sus estados financieros anuales. Ahora, con la dación de la ley número 29720 y la creación de la Superintendencia del Mercado de Valores, se estableció la obligatoriedad de presentar estados financieros auditados ante la Superintendencia de Mercados y Valores a partir del ejercicio 2012. También es necesario comentar la influencia positiva que se ha experimentado con la globalización de la economía mundial, y es en este escenario en el cual los auditores adquieren mayor relevancia. Etapa de la auditoría financiera gubernamental. Según el numeral 7.1 de la Resolución de Contraloría 445-2014, el proceso de la auditoría comprende 3 etapas que son las siguientes. La etapa de la planificación. Debo decir que si no se planifica, se improvisa, no hay otra alternativa. La etapa de la ejecución, que es el trabajo de campo, como lo llamamos nosotros, en donde van el equipo de auditores por su especialidad prácticamente a revisar todas las acciones que ha efectuado la entidad pública, a auditar. Y 3, la etapa de elaboración de informes. Estas 3 etapas se aplican en forma general y obligatoria. No podemos pasarnos de una etapa a la otra o viceversa. Etapa de la planificación de la auditoría. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Esas son las 4 preguntas que debemos hacernos para elaborar la planificación de la auditoría. La etapa de planificación implica el establecimiento de una estrategia general y el desarrollo de un plan de auditoría que permita identificar las áreas de riesgo y los problemas potenciales que afectan el proceso de auditoría. Organizar y administrar adecuadamente el encargo, seleccionar el equipo de auditoría y supervisar el desarrollo de la auditoría. Asimismo, se determinará qué procedimiento de auditoría aplicar, cómo, cuándo y dónde se ejecutarán, señalando la naturaleza, oportunidad y alcance. Como resultado de esta etapa, la comisión auditora elabora el denominado memorando de planificación, el cual resume los objetivos, factores, consideraciones y decisiones significativas relacionadas con el enfoque de la auditoría y su alcance.
El objetivo del auditor en esta etapa es planear la auditoría de manera que se lleve a cabo en forma efectiva, eficiente y organizada. Para que el auditor exprese una opinión, previamente debe planificar los procedimientos de auditoría a aplicar a efecto de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar dicha opinión. Me permito hacer una exposición acá también de que en la auditoría juega un papel importante el elemento denominado evidencia. Si el auditor no obtiene la evidencia, es como en derecho podríamos hablar la carga de la prueba. ¿Qué se puede juzgar? Entonces, en la auditoría, si no tenemos la evidencia, desgraciadamente no vamos a poder hacer un buen trabajo. Las actividades iniciales de la auditoría, términos y metas del compromiso, organización de la auditoría, obtención o actualización de la información, entendimiento y documentación de la estructura de control interno, que conlleva al conocimiento de la entidad, a auditar su sector y normatividad, resultados de auditoría de años anteriores, información financiera reciente, normas contables de auditoría y legales. Aplicación de pruebas sustantivas, procedimientos analíticos, pruebas detalladas, otros procedimientos, tales como los procedimientos analíticos finales, asientos para atención del socio, emisión de informes, culminación de la auditoría. Revisión analítica en la etapa de planificación. En esta etapa se debe incluir como parte de la revisión analítica análisis de variaciones horizontales, análisis de la composición vertical, ratios financieros, comparación de la información financiera con la información presupuestaria, determinación de relaciones entre cuentas del estado de situación financiera con los rubros del estado de gestión y la información presupuestaria, análisis comparativo del presupuesto de inversión frente al presupuesto de gastos corrientes respecto a los niveles permitidos por ley, de acuerdo con su fuente de financiamiento. También me permito agregar de que en la etapa de planificación se tiene que organizar la auditoría a ejecutar. Si nosotros no planificamos bien esta etapa, vamos a tener ciertas limitaciones más adelante. Determinación de la materialidad de planeación y el error tolerable. Estos términos son nuevos y se utilizan a partir del nuevo enfoque de la auditoría financiera gubernamental. La materialidad de planeación, la famosa MP, se define como la magnitud de una omisión o una aseveración equívoca que individualmente o en conjunto a la luz de las circunstancias que la rodean, podría razonablemente esperarse que tenga influencia en las decisiones económicas, financieras y presupuestarias de los usuarios. Si nosotros identificamos bien la materialidad de planeación, estamos seguros que vamos a hacer una buena auditoría y todo lo planificado se va a llevar a cabo ordenadamente. Para determinar la materialidad de planeación y el error tolerable, recurrimos a estas fórmulas. Primero, establecemos los factores. Tenemos el total de ingresos, el total del activo y el total del patrimonio. En este caso, se ha tomado como base el total de ingresos, que son 226.929.978. Entonces, determinamos la materialidad de planeamiento y aplicamos el 1% de este total, que nos da 2.269.300. La materialidad de planeación, entonces, será 2.269.300 para este caso. En el presente ejemplo, para determinar la MP, se ha elegido el total de ingresos considerando que es un buen indicador, ya que el mayor porcentaje del total del activo lo constituye el activo fijo. Además, se observa que el patrimonio representa el 96.86% del total del activo. El error tolerable, el famoso ET, que no tiene nada que ver con la película electiva, es la aplicación de la materialidad de planeación a nivel de cuenta o saldo individual. Si el auditor financiero elige bien, determina bien su error tolerable, estamos segurísimos
que su auditoría a estado financiero va a ser también formidable y va a obtener razonabilidad significativa. El ET se establece para reducir a un nivel apropiadamente bajo la probabilidad de que el conjunto de aseveraciones equívocas no corregidas y no detectadas exceda la materialidad de planeación. Consideramos que el error tolerable constituye el umbral, ojo, el umbral, o sea, hasta dónde, por cada cuenta o rubro de los estados financieros, en base al cual se van a aplicar las pruebas de auditoría que se han establecido en el programa elaborado para la realización del examen a los estados financieros. Recalco que establecer la materialidad de planeamiento y el error tolerable son básicos para poder nosotros desarrollar una auditoría con todas las de la ley. Estructura del memorando de planificación. De acuerdo a las normas que hemos enfocado primeramente, el memorando de planeación tiene la siguiente estructura. Antecedentes económicos que inciden en la información presupuestaria y financiera, principales políticas contables, normatividad aplicable a la entidad, hechos significativos y transacciones inusuales, identificación de cuentas significativas y de riesgos significativos identificados y procedimientos, importe de la materialidad de planeación, importe del error tolerable, importe del resumen de diferencias de auditoría, los famosos CRDA, estrategia de auditoría con relación al control interno, estrategia de auditoría con relación a los sistemas de información. Esta estructura la tenemos en cada formato, que ya las sociedades de auditoría también se han sofisticado tanto que ahora ya tienen un auditor especialista en elaborar estos formatos, porque constituyen, creo que sin error o a equivocarme, el factor fundamental para el desarrollo de la auditoría financiera gubernamental. Etapa de la ejecución de la auditoría. Ahí vemos a un colega sacando los documentos para elaborar sus papeles de trabajo. Es la etapa en la cual el auditor aplica los procedimientos de auditoría para reunir la evidencia suficiente y apropiada que le permita opinar sobre los estados presupuestarios y financieros de la entidad, basada en la validación de sus aseveraciones, la evaluación de la efectividad de los controles internos y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tienen incidencia en la presentación de dicha información. En esta etapa se aplican las técnicas de obtención de evidencia de auditoría. Y volvemos a repetir el término evidencia. Y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir compartiendo, comentando, porque el elemento principal, vuelvo a repetir, de la auditoría es la evidencia. Luego vamos a ver las clases de evidencia y cómo se van obteniendo. Ahí vemos al auditor con su lupa, que está siguiendo los pasos de los corruptos, que son los funcionarios públicos. Y a veces, dependiendo de cómo sea el accionar de los auditores, se van a merecer el respeto durante la ejecución del trabajo de campo. Atributo de la evidencia. Aquí está nuestro nombre preferido. Los atributos de las evidencias de auditoría son, entre otros, la suficiencia. Es la medida de la cantidad de las evidencias obtenidas y se refiere al alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados. Si nosotros hemos elaborado un buen estructura en la planificación de la auditoría, vamos a conseguir que nuestra evidencia obtenida sea lo suficientemente idónea para la auditoría que estamos realizando. Apropiada consiste en la medida de la calidad de las evidencias obtenidas, la cual depende del origen de la fuente y del aseguramiento de las aseveraciones de los estados presupuestarios y estados financieros en particular. Permítame decirles de que, como toda profesión, van naciendo especialistas. Yo tengo colegas que son, pero rapidísimos en obtener la evidencia. Es por ello que no les falta trabajo, siempre están requeridos por la sociedad de auditoría. Es que para ser un buen auditor financiero gubernamental
se necesita estudiar, se necesita estar en el campo y compartir sus experiencias. Los auditores jóvenes van aprendiendo de los antiguos como nosotros, pero también van dejando sus secuelas positivas. Tipo de evidencia. La evidencia física, evidencia testimonial, evidencia documental y evidencia analítica. Luego vamos a ver a qué se refiere este tipo de evidencia. ¿En qué número estoy? Diapositiva. ¿Se puede ver? Los tipos de evidencia. Física, documental, testimonial, analítica. En la física, los memorándum, las cartas de requerimiento, las cartas, los oficios, el acervo documentario. Documental, registro de contabilidad, estados financieros, libros, registros auxiliares, estados de cuenta, análisis de cuenta, balance de comprobación. Ahora, un poco más fácil se puede obtener este tipo de evidencia porque las entidades públicas trabajan mediante un SIAO contable, que eso permite a los auditores también tener mucho mejor al alcance la evidencia. Testimonial, las entrevistas, la aplicación de los cuestionarios de control interno, que mucho depende cómo se oriente para sacar las respuestas, y de las respuestas vamos a tener la famosa carta de control interno, que nos va a permitir también dar a conocer algunas recomendaciones básicas para que mejore la administración de la entidad pública. A la analítica, los cálculos y las comparaciones. Generalmente, la evidencia analítica se reporta en las cédulas analíticas, cédulas sumarias, en donde podemos nosotros determinar las muestras de auditoría que nos van a servir para ampliar cada vez más la auditoría, ¿no? Que se está ejecutando. Se ve qué número voy. Procedimiento de auditoría. Los procedimientos de auditoría pueden agruparse en procedimientos sustantivos, tiene como finalidad verificar la veracidad de las operaciones y transacciones. Prueba de detalle comprende la aplicación de una o más técnicas de auditoría a las partidas de los estados financieros que constituyen el saldo contable o tipo de transacción. Procedimientos analíticos sustantivos, aplicación de comparaciones, cálculos, indagaciones y otras técnicas. Prueba de controles tiene por finalidad evaluar el diseño y la eficacia operativa de los controles clave. Permítame también compartir una experiencia. Cuando tenemos en el equipo auditores jóvenes, hay que ir orientándoles poco a poco, agarrándoles la mano, decirles de repente con frases un poquito fuertes de qué es lo que es la auditoría, qué ha venido a hacer la auditoría. La vez pasada, en una auditoría que estaba yo como auditor encargado, el jefe de la SOA me mandó un asistente y me dice: señor Vargas, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Le digo: ¿qué experiencia tienes? Bueno, la verdad que no he tenido experiencia, yo he sido más, he trabajado en tesorería, pero en auditoría es primera vez. Le digo: pero ¿sabes hacer, si tú has trabajado en tesorería, ¿sabes hacer conciliaciones bancarias? La verdad que no sé. Le digo: revísame los estados de cuenta y revísame las conciliaciones bancarias y en un papel sácame todas las observaciones que tú creas necesarias. ¿De acuerdo? Pero señor, ¿cómo lo hago? Por favor, ¿quieres que te devuelva el pasaje y te regreses a tu tierra o qué? Le dije. Porque los auditores que ya somos antiguos tenemos que ser rudos también, ¿no? Porque si no, nunca van a aprender los muchachos. Y es así que después, cuando hemos terminado el trabajo de auditoría, me dijo: gracias, doctor, usted ha sido mi maestro. Para obtener una evidencia de auditoría suficiente y apropiada, se deben aplicar las técnicas de auditoría que en base a los procedimientos del programa se han fijado realizar. ¿Qué otras son las siguientes? En la evidencia física, la inspección, la observación, lo que la Contraloría le llama las visitas, ¿no? Acciones de control de visitas. Y también ahora le están denominando los hitos de control. La evidencia documental, relevamiento, comprobación, rastreo, revisiones selectivas, repetición.
Básicamente, esta evidencia se puede obtener cuando se hacen las labores de control concurrente o simultáneo, ¿no? Que esto es lo que responde a la Contraloría General de la República. Evidencia testimonial, indagación, entrevista, encuestas, cuestionarios, declaraciones y confirmación. Mucho tiene que ver cómo se estructure el cuestionario de control interno para encontrar respuestas que nos van a permitir a nosotros también dar opinión sobre el comportamiento o la estructura del control interno en la entidad auditada. De evidencia analítica, análisis, conciliaciones, tributación, cálculo, comparación. Acá en estas evidencias las podemos obtener nosotros cuando pedimos el módulo del SEAD contable, y de ahí podemos obtener muestras muy importantes. Los auditores actuales ya tienen que saber manejar los SEAD de tesorería, los SEAD administrativos, ¿no? Más que todo, de contabilidad, de tesorería, e inclusive también de tributación, porque en las municipalidades hay un área de tributación que se encarga de administrar los tributos municipales, ¿no? Sigue. Culminación de los procedimientos de auditoría. El auditor debe poner énfasis en algunos procedimientos necesarios antes de emitir su informe, tales como evaluación de los informes de abogados, eventos posteriores, manifestaciones de la administración. Nosotros que trabajamos en el campo de la auditoría gubernamental, financiera gubernamental, siempre en los equipos va un abogado. Si es una entidad que ejecuta obras, tiene que ir un ingeniero civil. Si es una entidad que maneja sistemas de información, tiene que ir un ingeniero de sistemas. Y los auditores que son contadores públicos, lógicamente. Y al final estamos viendo acá que hay un término que dice las manifestaciones de la administración, que son las famosas cartas de representación, también se llama, que es una declaración jurada que lo firma el gerente o el titular o el funcionario del más alto nivel, que tiene que darlo a conocer de que efectivamente nos ha entregado toda la información a auditar y que la información también es válida. Comunicación de deficiencias significativas de auditoría. Antes se llamaban los hallazgos, ahora se llama deficiencias significativas. Y el informe también se llama reporte de deficiencias significativas, el famoso RDS. La comunicación de deficiencias significativas de auditoría es el proceso mediante el cual el jefe de comisión o auditor encargado, una vez evidenciados estos, comunica el RDS a la administración a fin de que en un plazo previamente fijado presente sus comentarios para su evaluación oportuna y posterior consideración en el informe. Su propósito es proporcionar información útil y oportuna y de manera escrita en torno a asuntos importantes que posibiliten recomendar la necesidad de efectuar mejoras en las actividades y operaciones de la entidad auditada. Es por ello de que los auditores, cuando identifican la deficiencia significativa, tienen que estar muy seguros de que han recurrido a todas las acciones habidas y por haber, de tal manera que la evidencia ha sido recorrida también para encontrar su suficiencia y su apropiado, que sean apropiadas para el trabajo de auditoría. Seguimos con la deficiencia significativa de auditoría. La deficiencia significativa de auditoría se refieren a aseveraciones equívocas. El auditor financiero tiene que manejar mucho las aseveraciones. Las diferencias no sustentadas en los saldos y o irregularidades identificadas, que desde el punto de vista presupuestario o financiero sean iguales o mayores al ET, que es el umbral, ¿no es cierto? El error tolerable es el umbral, como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de auditoría, así como las limitaciones a la auditoría impuestas por la administración. Hay un formato, el A4, en el cual podemos establecer los saldos significativos en base al ET que hemos determinado. Si nosotros hemos identificado bien el ET, entonces los saldos significativos en el documento del formato 4 también van a estar bien identificados y lógicamente que el trabajo de campo va a ser mucho más eficiente.
Las respuestas que se reciben de los involucrados, una vez evaluadas por el auditor encargado, se procederá a elaborar el RDS final. Seguimos con las RDS antes informe largo. Es el documento que resume los hechos observados que no han sido aclarados adecuadamente y superados por el personal involucrado en ellos. Por lo tanto, la observación subsiste. Permítame el titular acá un poquito comentarlo mejor. El reporte de eficiencia significativa es un informe que antes se llamaba informe largo. Seguramente los antiguos como yo recuerdan este informe largo, que era, como su nombre indica, largo y tedioso. Ahora, con la RDS, se ha simplificado, diríamos, el informe. Es el documento que resume los hechos observados que no han sido aclarados adecuadamente y superados por el personal involucrado en ello. Por lo tanto, la observación subsiste. La observación de eficiencia significativa de auditoría debe contener, además de la sumía, los siguientes atributos: condición, criterio, efecto y causa. Mire cómo se va armando ya la estructura del informe. Ya tenemos la deficiencia significativa identificada y el desarrollo de esta deficiencia significativa contiene la sumía, la condición, el criterio, efecto y causa, que lo vamos a ver luego. Informe de auditoría a los estados presupuestarios y estados financieros. El informe de dictamen. El informe de auditoría a los estados presupuestarios y estados financieros, llamado comúnmente dictamen, contiene las siguientes partes, según la NIA 700. Dictamen de los auditores independientes, destinatarios, párrafo de introducción, identificación, responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor, párrafo de alcance, fundamentos para la opinión y la opinión. Pero ahora permítanme hacer las aclaraciones correspondientes. Actualmente, la NIA 700 ha sido modificada y a partir del año 2017 o 2018, si no me equivoco, ahora la opinión va como párrafo inicial. Después del destinatario viene la opinión. Algunos colegas discrepan sobre esta nueva estructura del informe de auditoría. Sin embargo, respetamos a nosotros, aquellos que están encargados de nuestra profesión, ¿no? Aquellos que están encargados de elaborar las NIAs, que nos sirven mucho. Tipos o clases de dictamen. Según la NIA 700, existen los siguientes tipos o clases de dictamen a los estados financieros. Dictamen en limpio, sin salvedades, que son los que quieren siempre los gerentes o titulares de las entidades públicas. El dictamen calificado, con salvedades, que le tienen un poquito de terror. El dictamen adverso, que el terror es un poquito más grave. Y el dictamen con obtención de opinión, que no quiere que nadie llegue a ese término. Entonces, repetimos. Los tipos de dictamen. Dictamen en limpio, sin salvedades. Dictamen calificado, con salvedades. El dictamen adverso. El dictamen con abstención de opinión. Pensamiento para reflexionar. El gran sabio y filósofo Aristóteles decía: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Si nosotros aplicamos esta frase de sabia y del filósofo Aristóteles, podemos relacionarlo a nuestra labor de auditores y podemos decir pues que la inteligencia viene de la preparación, de la capacitación del profesional. Y con esa preparación, la inteligencia ha obtenido conocimientos. Y estos conocimientos son aplicados al trabajo de campo. Y cuando ya tenemos los conocimientos suficientes y necesarios, ya aplicamos la destreza para aplicar esos conocimientos en la práctica. Siempre yo le digo a mis colegas, el auditor tiene que ser proactivo e intuitivo. Proactivo porque va a reconocer dónde está la evidencia. Intuitivo porque sabe dónde. Por ejemplo,
En base a esta intuición, en las municipalidades o en los gobiernos regionales, ¿cuál es la cuenta crítica? Propiedad, planta y equipo, en donde ocurre como si fuera un fardo de cosas. Ahí le aplican todo, hasta las obras inconclusas, las obras que han sido abandonadas, que el Estado ha gastado infinidad de dinero y la corrupción sigue aumentando porque no hay sanción, no hay castigo para los corruptos que inician una obra y al mes ya están aplicando esa figura del arbitraje. Hasta porque no le hicieron caso, piden arbitraje. Esa figura, pienso que jurídicamente debe desaparecer, porque se le está haciendo mucho daño al país. Acá mi encargo para los juristas. Esa figura debe desaparecer, porque el arbitraje no permite que las obras se ejecuten totalmente. El arbitraje corrompe a las personas. Por eso que los grandes corruptos de las organizaciones también grandes e internacionales como ODE y otras más, vienen al Perú, porque en el Perú es fácil ganarse el dinero. Porque los presidentes de los últimos 4 quinquenios han sufrido prisión. ¿Y por qué? Porque son santos. Entonces, ¿cómo estará la corrupción tan plegada a las cosas del Estado que ya no sabemos quiénes nos van a apoyar para salir de este atolladero? Tenemos un Congreso corrupto, tenemos un Tribunal Constitucional que no hace nada por sanear nuestro país. Entonces, ¿a dónde podemos recurrir? Si el tribunal que debe protegernos, que el Congreso que debe legislar leyes buenas y positivas, no hacen nada. Los riesgos a los que está expuesto el auditor. En esta figura estamos viendo que el auditor tiene que escaparse de los cocodrilos, de la corrupción, y utiliza una vara de equilibrio. Ojalá, colegas, que nunca nos caigamos al mar donde están los caimanes, o al agua donde están los caimanes. Los auditores siempre debemos ser idóneos, respetuosos, solidarios y sobre todo predicar con el ejemplo. Muchas gracias, colegas, por escucharme. Señor moderador, estoy a sus órdenes. Sí, ahorita. Muchas gracias, el colega Gerardo Vargas. Bueno, no sé si habrá algunas preguntas del público, de los participantes. Sí, acá está viendo una del señor José Ramírez Carbonell, nos está haciendo una pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las NIAs que rigen? Perdón. Se me fue a dónde está la... Repita la pregunta. Parece que un ratito, parece. Espérese, ahí tenemos. Un ratito. Un mensaje, no lo veo. Acá está. Ya, quiero leer la pregunta. ¿Cuáles son las NIAs que rigen la modernización de la auditoría financiera gubernamental? El término NIA es norma internacional de auditoría, entonces no hay ninguna NIA que sea preferencial. Todas son necesarias. Sin embargo, para el dictamen de auditoría aplicamos nosotros la NIA 700. Creo que lo dije en mi exposición, que esta NIA ha sido modificada en el año 2017-2018 y ahora el dictamen ha sufrido esta modificación. Comenzamos con la opinión, que no comparto yo esa estructura, y terminamos despidiéndonos ahí en el dictamen. La otra pregunta. Al cierre del ejercicio, ¿la auditoría financiera aplica el modelo cuantitativo del PER? Así es, colega. Aplica ese modelo. La otra pregunta. La técnica tiene que ver con la creatividad y los hallazgos. ¿Cómo se desarrolla la técnica en auditoría financiera? Dije hace rato que ya
el término hallazgo ya no se está utilizando, ahora se llama deficiencia significativa. Sin embargo, la técnica mucho depende del auditor. Las técnicas ya están dadas, pero depende mucho del auditor. Dije hace rato de que el auditor debe ser intuitivo y proactivo. Intuitivo porque intuye en dónde puede estar el error. Y proactivo porque lo dice rápido y lo evalúa y lo valida. Y no descansa hasta encontrar que efectivamente esa evidencia es suficiente y apropiada. José Ramírez me dice, la inteligencia artificial podrá reemplazar la inteligencia humana. No es motivo del tema, pero permítame responderle. Hace poco yo estuve en una convención nacional de pymes y se tocó la inteligencia artificial, que no estamos muy lejos de alcanzar esta inteligencia. Seguramente que dentro de pocos años ya nos vamos a ver rodeados de esta inteligencia artificial. Seguramente que va a ser para nuestro bien profesional, profesionalmente hablando. Esa que es la última pregunta, ¿no? Hay una, no sé si has visto esta pregunta, disculpa, donde dice, ¿hay diferencia entre hallazgo y deficiencia? ¿No es lo mismo? ¿Por qué se Sí, ha es lo mismo. reemplazado Lo que ha hallazgo? cambiado es el nombre nada más, ¿no? El hallazgo con la deficiencia significativa. Lo llaman deficiencia significativa porque reúne ciertos parámetros. Y anteriormente el hallazgo era muy largo. Se tenía que comunicar. Yo recuerdo que me tocó hacer auditoría en una municipalidad de Piura y los funcionarios, por sus actos de corrupción, habían ido presos a la cárcel. Y tuvimos que mandarle el hallazgo hasta la cárcel, porque así se hacía antes. El hallazgo tenía que recibirlo el funcionario involucrado, directa o indirectamente. Ahora no. Ahora la deficiencia significativa lo resuelve el funcionario que está en el cargo actualmente. No quiero entrar mucho a comentario porque yo creo que el que ha hecho la ley seguramente ha tenido que ver y recorrer también todas las experiencias para llegar a las conclusiones, ¿no? A ver, aquí hay una dos preguntas, no sé si es importante, Acá el parece que no colega lo... José Ramírez Carbonell, gracias por tan novedosa exposición. La verdad que no es tan novedosa aquellos que estamos involucrados en la auditoría, ¿no? Pero gracias por su frase de agradecimiento, mi querido colega. Colega, creo que con eso estamos llegando al final de esta exposición. Me parece muy importante el tema. El tema es un tema que digamos, es el nuevo enfoque justamente de la auditoría gubernamental, el cual abarca, como usted dijo, lo que son los riesgos y los controles, ¿cierto? No es ya una auditoría tradicional, ¿no? En función a los riesgos hay que evaluar los riesgos, hay que evaluar los controles, en función a ellos hay que trazar nuestros procedimientos de auditoría, ¿no? Para encontrar las evidencias necesarias para dar nuestra opinión. Muchísimas gracias, colega. Perdón, colega Evelio, hay una pregunta, dice, en relación al nuevo enfoque de la auditoría financiera gubernamental, ¿la Junta de Decanos ha formulado algún pronunciamiento? Sí, claro, la Junta de Decanos siempre está oportunamente dando pronunciamientos. Y déjenme comentar que hace poco, aquellos que conocen y están cerca de las redes sociales, saben de que el Contralor General de la Nación, el Contralor General de la República ha enviado un proyecto de ley al Congreso para que se apruebe la carrera del auditor gubernamental. O sea, en las universidades ya se va a enseñar esta nueva profesión. Y la Junta de Decanos también se ha pronunciado a favor de que están de acuerdo, porque no le resta, no lo limita al actual auditor. Las sociedades de auditoría seguirán en vigencia. Los auditores independientes seguirán en vigencia. Así que no tengamos temor de que nosotros por la edad ya vayamos desapareciendo. Tenemos que seguir hasta el final. Hay un colega, Luis Venegas, que me está saludando. Si no me equivoco, Luis Venegas es de mi promoción, creo, de la universidad. Gracias, colega Lucho. ¿Colega?
¿Viniendo la pregunta? ¿Está viniendo? Porque yo no veo ya más preguntas. Sí, claro, esas son las últimas preguntas. El tema es bastante amplio. En unos 50 minutos hemos querido abarcar sustancialmente los cambios en el nuevo enfoque. Pero yo le diré a los auditores que aprendan los 5 componentes del enfoque COSO, del sistema de control interno. Si lo saben, esos 5 componentes, yo creo que van a caminar muy bien. ¿Ya? Van a caminar muy bien hasta lograr el objetivo, que es el informe de auditoría. Hay que manejar bien esos 5 componentes para tener una mejor amplitud y dar nuestras opiniones como debe ser, ¿no? La opinión de auditor. Colega, creo que estamos finalizando. Colega Belio, Bueno, ya. gracias Sí, también bueno, por ser mi moderador. En vista que ya no tenemos más preguntas, colega, creo que damos por finalizado su brillante exposición y no tenemos más que agradecer por haber apoyado a la Junta de Decanos. Muchísimas gracias, colega. Gracias también a la Junta de Decanos, gracias, colega Evelio. Estaremos en otra oportunidad viéndonos. Buenas noches. Muchas gracias. Señorita Recording stopped. Muchísimas gracias.